pero es momento de conversar con el doctor Carlos Rivera, abogado de los deudos, de las víctimas, de las personas heridas durante las protestas. Recordemos, y este tema es porque la Fiscalía ha citado a la presidenta Dina Boluarte a declarar por las muertes precisamente durante esos actos en diciembre y en enero. Doctor Rivera, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Joana, un gusto de conversar contigo. Igualmente, hemos resumido, me imagino usted también acaba de escuchar hace tan solo unos minutos al doctor Joseph Campos. ¿Cuál va a ser, digamos, o en qué se mantiene la línea de defensa? Justamente usted representa a los deudos de las víctimas y heridos. Sí, mira, efectivamente la citación que ha cursado la Fiscalía de la Nación a la presidenta Dina Boluarte la hace ya que ella está considerada en esa carpeta fiscal como investigada. Y por lo tanto, esa es la condición en la que tiene que hacer las declaraciones y presentarse al despacho de la Fiscalía de la Nación, ¿no? Los hechos sobre los cuales tiene que declarar Dina Boluarte en realidad comprende un hecho de naturaleza global que parte desde el momento en el que asume la presidencia de la República por el mandato constitucional e inmediatamente se inician los actos de protesta y los actos de violencia, y hay un evento global que va a tener que ser considerado como lugares en donde se han perpetrado violaciones a los derechos humanos, que va desde Andahuaylas, los primeros días de diciembre, pasamos a Ayacucho, luego Arequipa, La Libertad, Cusco, Puno, Lima, hacia finales de enero del año 2023. Hay un hecho de carácter global, hay 7 departamentos en los cuales se cometieron hechos de violencia, pero sobre todo, y eso es lo que está siendo objeto de investigación en la Fiscalía de la Nación, hechos de violencia que comprendieron la muerte de cerca de 50 manifestantes por impactos de armas de fuego. Y por lo tanto, la presidenta de la República tiene que dar cuenta, como ya lo hizo en algún momento el primer ministro Otárola, cuál fue las decisiones que tomaron como Poder Ejecutivo, cuáles fueron las consideraciones que obligaron no solamente a dictar el estado de emergencia, sino a disponer el ingreso, por ejemplo, en el caso de Ayacucho, de la intervención de las Fuerzas Armadas, especialmente el Ejército Peruano, y cuál fue justamente los hechos y las acciones que ella como Presidente de la República tuvo o dictó o emitió cuando se tiene conocimiento, además de manera pública, de que se están perpetrando hechos graves, que hay muertos en la ciudad de Ayacucho o en otras ciudades como Juliaca. Esas cosas son, creo, los hechos más relevantes que comprometen las responsabilidades, no solamente políticas, eso no se está investigando acá, sino las responsabilidades legales del presidente de la República. Doctor Rivera, tenemos que irnos a una pausa con los anunciantes, pero le dejo planteada la pregunta, y es conocer también si es que, así como se ha llamado, se ha citado a la presidenta Dina Boluarte, se ha hecho lo mismo con los que podrían ser los testigos. Le dejo la pregunta, le pido un poco de paciencia, volvemos en unos minutos, estamos conversando con el doctor Carlos Rivera, abogado de los deudos de las víctimas y heridos en protestas. Con 24 retomamos la comunicación con el doctor Carlos Rivera, abogado de los deudos de las víctimas y también de los heridos en protestas. Doctor Rivera, quedaba pendiente conocer, ¿se ha citado quizá a testigos? ¿Usted ha podido entablar una última comunicación para tener en cuenta si es que realmente se les ha llamado o no? Mira, en realidad nosotros hemos venido apreciando una inacción consistente de la Fiscalía de la Nación en cuanto al desarrollo, digamos, regular de las investigaciones. Estamos en una etapa en la que el objetivo de abrir una investigación no es generar documentos o papeles, sino justamente desarrollar actos de investigación que ayuden a la Fiscalía a tener un conocimiento, digamos, mucho mejor y más claro de los acontecimientos que han ocurrido. Mucho más en una situación como este caso, que no involucra un hecho, sino involucra por lo menos 7 u 8 hechos diferentes cometidos en diferentes lugares del Perú, ¿no? Por lo tanto, entendemos que no hay una citación para testigos. Mira, recién después de la presentación del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, probablemente ese hecho ha generado una reacción al interior de la Fiscalía de la Nación, que hemos recibido diversas notificaciones y justamente el día viernes, el 26, va a declarar el comandante general del Ejército,
El día 2 de junio va a declarar el excomandante general de la Policía Nacional, el general Alfaro, y el día lunes 5 de junio está citado el jefe del Comando Conjunto, el general del Ejército, Jesús Gómez Latorre. Y luego se ha citado también a otros jefes policiales ya de los lugares en donde se produjeron los hechos violentos que tuvieron como consecuencia la muerte de los manifestantes. Por lo tanto, ya hay una agenda definida de citaciones de parte del Ministerio Público. Todas estas personas que son oficiales de la policía o del ejército están siendo considerados como testigos. Ellos no están comprendidos hasta la fecha en ningún tipo de investigación penal y por lo tanto tendrán que dar cuenta justamente de el tipo de orden, el tipo de apreciación y el tipo de disposición, llamémoslo política, que desde la Presidencia de la República, a través del Ministro del Interior o a través del Ministerio de Defensa, recibieron para intervenir. ¿Y cuál fue el mecanismo de informe que al cual se comprometieron como entes operativos con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Defensa y con la propia Presidencia de la República? Y doctor Rivera, ¿qué le han dicho los deudos de las víctimas con quien nos imaginamos usted mantiene un diálogo constante? Sí, mira, en realidad hay un desconcierto, yo diría casi generalizado, de las víctimas de Ayacucho, de las víctimas de Puno, de las víctimas de otros departamentos, incluyendo las de Lima. ¿Por qué razón? Porque, como recordarás, Joana, hacia finales de marzo se creó este famoso equipo especial, ¿no es cierto? Un grupo de fiscales encargados de concentrar las investigaciones aquí en Lima de lo que correspondía a todos los departamentos. Bueno, eso ha tenido un ritmo en realidad bastante, por lo menos desconcertante, en términos de que se tenga una dirección, conducción centralizada del curso de las investigaciones. Hay investigaciones que todavía no están en Lima y por lo tanto se ha ido generando con esta suerte de trabajo deficiente, se ha ido generando una desaceleración de las investigaciones. Por ejemplo, el caso de Puno, recién el día de ayer se ha solicitado a la Fiscalía de Puno entregue la carpeta de investigación. Pero otras carpetas todavía están en los departamentos, lo cual crea un desconcierto en términos de una pregunta muy concreta. ¿Quién va a llevar a cabo la investigación? ¿Y en qué posición van a quedar las víctimas? Que como tú sabes, no es que vivan en Lima, la mayoría de víctimas o familiares de víctimas viven en los departamentos. Y por regiones, lo tanto, sí, ahí mismo se va a generar no solamente un problema de capacidad de tener información de qué cosa les está ocurriendo, sino que el desplazamiento de la víctima, sí, yo creo que va a generar problemas. Doctor Rivera, antes que nos gane el tiempo, no quería concluir sin recordar unas frases del doctor Joseph Campos y también una de la presidenta Dina Boluarte, porque en estas frases entendemos que el sentido de la defensa legal de la mandataria va a ser la ratificación. Y lo que ha dicho el doctor Campos es que no tiene sentido mantener a la presidenta en esta investigación, que se debe hacer, una investigación objetiva, global y sin pasiones. Y aquí recordar también la frase de la presidenta Dina Boluarte hace muy poco en una entrevista diciendo que ella es jefa de las Fuerzas Armadas, pero que no tiene injerencia en el comando, o no tiene comando, mejor dicho. Mira, esa desde mi punto de vista es una defensa suicida. ¿Por qué? Así yo la calificaría, ¿no? ¿Por qué razón? Porque se pretende repetir la estrategia que en algún momento desarrolló o presentó Alberto Fujimori en el juicio por violación a los derechos humanos, de decir que el presidente de la República tiene una suerte de posición protocolar respecto de los institutos armados. Y en la sentencia, y en el caso Fujimori, se determinó que no hay una posición protocolar. ¿Por qué razón? Porque el presidente de la República, lo dice la Constitución, tiene un comando directo sobre los elementos militares. La intervención de las Fuerzas Armadas no se da porque se le ocurre al general Jesús Gómez Latorre, jefe del Comando Conjunto, sino porque hay una orden del presidente de la República, en este caso la presidenta de la República. Pero además, Joana, la ley de uso de la fuerza para las Fuerzas Armadas establece mecanismos de evaluación, de disposiciones y de información que los elementos militares tienen respecto de la presidencia de la República y del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, hay una evidencia, inclusive normativa, de que la presidencia de la República sí tiene un comando directo y por eso alguien se preocupó de calificarlo como el jefe, en este caso jefa suprema de las Fuerzas Armadas.
y por lo tanto eso le da un nivel de responsabilidad respecto de lo que hacen los elementos operativos, las fuerzas operativas, el momento que hay una disposición de intervención para asuntos de orden interno como el que ocurrió en Ayacucho, por ejemplo, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, doctor Rivera, por su tiempo. Conversábamos con Carlos Rivera, abogado de los deudos de las víctimas y también heridos en las protestas que se registraron en nuestro país en diciembre del año pasado y en enero de este año, y que han generado una citación a la presidenta de la República, Dina Boluarte, para que declare precisamente sobre ello. ¿La cita cuándo es? El 31 de mayo, la próxima semana, a las 9 de la mañana. Momento de hacer una pausa, momento también de actualizar nuestros titulares y volvemos. Esto es La Rotativa del Aire en RPP, la voz de todo el Perú.